esta nueva edición de Artist Experience con la inauguración de la primera conferencia que tenemos el honor de ofrecer a don Luis Chillida, presidente de la Fundación Eduardo Chillida Pilar Presunce, su querida madre, su querido padre. Es un orgullo contar con la familia Chillida. Les felicitamos por mantener vivo todo el legado de su padre. Luis Chillida nos hablará de la obra, la vida y una cosa que yo he añadido, ¿no? Valores humanos que transmiten las obras de su padre, Eduardo Chillida, uno de los grandes escultores a nivel mundial del arte contemporáneo y para mí especialmente entre los más queridos. Muchas gracias a toda la familia y sin más preámbulos cedemos la palabra a don Luis Chillida. Muchas gracias por venir y por su colaboración. Bueno, pues en primer lugar muchas gracias Abraham y muchas gracias a Artist Experience y también por supuesto a la Fundación Carlos Damberes por esta invitación y poder abrir este ciclo de esta nueva feria, que la verdad es que da gusto que se sigan haciendo cosas así, que últimamente está todo muy complicado, pero bueno, es un placer para mí. Os voy a explicar un poco cómo voy a tratar de exponer pues la vida y la obra de mi padre y por supuesto de mi madre. Estaba siempre al lado de él y también tuvo mucho que ver en todo su trabajo. Las fotos que voy a ir pasando, van a ir pasando una serie de fotos sobre los temas que voy a hablar, pero no es que vaya a ir hablando de cada foto, sino que va a ser un acompañamiento visual para que podáis ir viendo diferentes obras, tanto de dibujo, de escultura, de obra pública, del museo, etcétera. Y yo mientras tanto pues iré hablando sobre los diferentes temas. Entonces, sin más, si queréis, empezamos. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría pues de alguna manera explicaros un poco lo que fueron los inicios de mi padre, lo que fue cómo empezó a dedicarse al arte. Mi padre fue una persona muy inquieta, era un gran deportista. Muchos no lo saben, otros sí, llegó a ser hasta el portero titular de la Real Sociedad de San Sebastián con 19 años. Como decía mi madre, por suerte le lesionaron muy pronto y pudo desarrollar otras facetas en su vida. Pero en ese momento, a los 19 años, cuando le lesionan y tiene que pensar qué hacer en su vida, mi padre siempre decía una cosa que yo creo que tenía mucha razón. Siempre decía que es mucho más fácil saber lo que uno no quiere que lo que uno quiere. Él era una persona que iba descartando cosas y de esa manera, pues bueno, cuando empezó a decidir qué era lo que quería hacer con su vida, pensando en las posibilidades a qué se podía dedicar, finalmente, descartando muchas cosas, llegó a elegir la arquitectura y vino aquí a Madrid, ingresó en la Escuela de Arquitectura y estuvo 3 años estudiando arquitectura en Madrid, donde dibujó mucho y bueno, esos fueron de alguna manera sus principios, como quien dice, en el mundo primero de los estudios de la arquitectura, pero ahí sí que hay un momento clave en el cual mi padre a mitad de carrera empieza a darse cuenta que se había equivocado, que él quizás no servía para arquitecto. Mi padre era una persona a la cual le gustaba trabajar mucho en lo desconocido, no le gustaba nada saber lo que iba a hacer. Claro, al final él decía que para él la arquitectura, por supuesto, que es un arte, un arquitecto tiene un trabajo creativo importante, pero finalmente tiene que trabajar dando respuestas a las necesidades del hombre a la hora de plantear sus trabajos. Y él decidió que él le gustaban mucho más las preguntas que las respuestas. Y por lo tanto tomó esa decisión de dedicarse, en lugar de la arquitectura, al arte. Ahí fue cuando ya le pidió permiso a nuestra madre, digo nuestra madre por está mi hermana Carmen también con nosotros, le pidió permiso a nuestra madre para dejar los estudios y tratar de dedicarse al arte. Y bueno, mi madre siempre confió mucho en mi padre y le dijo que si él creía que lo tenía que hacer, que ella por supuesto le iba a apoyar. Y en ese momento, aquí estamos viendo algunos de sus dibujos, hasta ese momento mi padre había dibujado siempre muchísimo. Tenía una mano buenísima para el dibujo, dibujaba muy bien todo lo que veía, que ese dibujo, como quien dice, académico.
Y cuando deja los estudios se marcha al Círculo de Bellas Artes a dibujar. Y en ese momento que está empezando a dibujar en el círculo, empieza a darse cuenta que esos dibujos que hacía, que realmente les faltaba algo. Tenía esa facilidad para el dibujo, dibujaba lo que veía, pero él veía que eso no podía ser el arte. Él decía, el arte tiene que ser algo mucho más reflexionado, mucho más pensado, más hecho con las tripas, con la forma de ver las cosas, dándole importancia a otras cosas. Y entonces se planteó cómo podía hacer para frenar esa facilidad que tenía para el dibujo. Y siendo aún muy joven, tenía 22 años o 23, fue cuando decide un día volver al Círculo de Bellas Artes y durante la noche en el Colegio Cisneros que estaba, quemó un montón de dibujos suyos y tomó una decisión drástica que fue volver a dibujar, pero volver a dibujar al círculo y empezar a hacerlo con la mano izquierda. Porque con la mano izquierda era muy torpe y muy lento. Y entonces ya no iba a ser nunca la mano la que mandase, sino que iba a ser la cabeza, iba a ser la sensibilidad la que de alguna manera mandase en sus dibujos. Luego, posteriormente, cogió también mucha habilidad con la mano izquierda, pero mi padre dibujaba igual con una mano que con la otra. En sus dibujos de manos, cuando dibuja a la derecha, es que la había dibujado con la izquierda y viceversa. Usaba las dos manos, pero siempre frenó el tiempo, le gustaba dibujar muy despacio. A mano alzada y cada dibujo, cada línea es casi una sucesión de puntos. Nunca fue un dibujo rápido, sino que siempre era algo muy meditado y muy lento. De esa manera comenzó con sus dibujos y bueno, y dentro de lo que es el mundo del dibujo fue avanzando en unos caminos muy diferentes. Claro, él también como escultor llegó un momento ya en los años 50 en el que empezó a hacer collage. Claro, mi padre a la vez que dibujaba con el lápiz o con la tinta, recortaba los papeles, les daba formas, un recorte es una forma. Claro, él tenía mentalidad de escultor, de esa manera iba cortando. Y la técnica que conocía era la del collage, que era la de pegar los papeles. Pero llegó un momento en el cual él empezó a ver que esa forma de tener los papeles pegados estaba haciendo que desapareciese todo el espacio que existía entre esos papeles. Y un día en el año 73 volvió a casa del estudio a comer y le dijo a nuestra madre, le dijo, Pili, no sabes lo que acabo de conseguir. Acabo de hacer un collage sin cola. La cola era un enemigo de mi padre porque primero quitaba el espacio y luego era un elemento sucio, pegajoso, nunca le atrajo demasiado la cola. Y entonces decidió empezar a colgar los papeles sin cola, que fueron lo que llamó las gravitaciones, en los cuales esos papeles superpuestos ya creaban un espacio entre ellos, respiraban de otra manera y de alguna manera se convirtió en una manera de hacer. La gravitación está muy a medio camino entre lo que puede ser el dibujo, puede ser también la escultura, pero siempre el mundo del dibujo fue un dibujo aparte. Mi padre no es que dibujase lo que luego iba a esculpir, él dibujaba ideas y esas ideas luego se iban transformando y en un proceso de trabajo acababan siendo esculturas, pero no era una forma de decir, no, estoy haciendo el boceto de lo que voy a hacer, no, ese no era su dibujo. Su dibujo era mucho más de ideas, de pensamientos que iba representando en el papel y por eso durante mucho tiempo en su vida pues fue haciendo estos dibujos. Y bueno, eso un poco para hablar de lo que fue el dibujo. Luego sí creo que hay una parte ya cuando mi padre decide dedicarse a la escultura en los años, a finales de los años 40, en el 48, que se marcha a París. Fue en ese momento en el cual, al empezar a trabajar como escultor, sentía una grandísima atracción por la escultura griega arcaica. Entonces visitaba mucho los museos en París, el Louvre, se conocía perfectamente toda la obra griega y de alguna manera esos primeros trabajos que empieza a hacer como escultor los empieza a hacer en piedra, que muchas veces al no tener piedra en París utilizaba bloques de yeso, pero como si fuesen una piedra. Era un bloque macizo el cual iba tallando y empezó a hacer esas primeras obras que de alguna manera tenían todavía esa parte figurativa, también mutilada como habían llegado las esculturas de Grecia hasta hoy en día. Entonces empieza a trabajar esa obra basada en Grecia en los 3 años que está en París. ¿Pero por qué vuelve de París? Pues mi padre el año 51, estando en París, hay una cuestión que para mí siempre ha sido
de las cosas que normalmente alguien tomaría la decisión contraria a la que él tomó. Mi padre en el año 51, la Galería Mike, una de las grandes galerías de París en esos años, le expone en el Salón de Mayo unas de sus esculturas de estas que estaban basadas en la figuración, en el arte griego. Y por primera vez en un periódico de París aparece el nombre de mi padre como escultor, un escultor español joven. Mi madre se lo sabía de memoria lo que ponía en francés, que era como la primera vez que tenía un reconocimiento a su trabajo. Y a partir de entonces mi padre le empieza a decir a mi madre que se tenían que volver. Y eso que estaba haciendo de alguna manera era un periodo de aprendizaje, de ver lo que quería hacer, pero que él tenía que buscar su camino, que tenía que abandonar Grecia precisamente por la gran atracción que sentía hacia ese arte griego. Y entonces fue cuando deciden volver a San Sebastián, donde vivían. Bueno, en el primer momento al volver vivieron en Hernani. Yo ya nací en San Sebastián, Carmen, mi hermana, nació todavía en Hernani. Y volvieron a una villa que les dejó una tía suya en Hernani. Y ahí sucede una de las cosas que yo creo que, por un lado se puede pensar que es la casualidad, pero por otro lado yo creo que mi padre lo veía más como que era el destino. Y resultó que justo enfrente de esa casa era donde tenía el taller el herrero del pueblo de Hernani. Señor que se llamaba Manuel Illarramendi, tenía una herrería. Y desde el momento que mi padre vio ese taller oscuro, con fuego, con un trabajo físico intenso, lo vio y dijo, esto es para mí. Como os he dicho, era deportista y le gustaban muchos deportes, entre ellos la pala y la pelota. Y entonces él decía que eso lo vio como pelota para entrar al aire, como lo típico que se lo habían puesto ahí porque era un camino que primero él no había visto en París. Él cuando visitaba en París a otros artistas, otras cosas, no había visto una tradición del trabajo en la forja, como era ese lugar. Luego tenía unos antecedentes de que en el País Vasco el hierro se llevaba trabajando desde hace muchos años, que es esa parte artesanal del trabajo. Pero claro, mi padre conjugaba la parte artesanal con la parte artística. Para mi padre, ¿cuál era la mayor diferencia? Pues decía, un artesano precisamente es quien, en base a hacer muchas veces lo mismo, cada vez lo hace mejor. Y un artista no puede basarse en eso. Cada obra tiene que ser diferente. Para él, en su mente, cada obra tenía que ser un camino nuevo, trabajar en algo que desconocía, que no era lo que sabía hacer, sino que era algo que de alguna manera tenía que adentrarse en ello y tenía que intentar hacerlo de otra manera. Y así fue como empezó a trabajar con el herrero y entró ahí como ayudante del herrero para aprender a manejarse. Y este hombre, que era un hombre maravilloso, como contaba mi padre, yo no le conocí, le he conocido a su hijo. Este hombre enseguida, al poco tiempo, le dijo a mi padre, oye Eduardo, aprendes muy bien el oficio, te manejas muy bien con el hierro, estás haciendo unas cosas que se ve que técnicamente has aprendido mucho. Dice, pero me estás volviendo loco a todos los ayudantes que tengo aquí, aprendices, porque lo que haces tú, claro, yo les enseño a ganarse la vida y lo que haces tú es otra cosa, no tiene nada que ver. Y entonces este hombre le ofreció a mi padre una posibilidad que él siempre le agradeció muchísimo. Le dio las llaves de su taller y le dijo a mi padre, mira Eduardo, yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tengo el taller abierto. De 6 de la tarde a 6 de la mañana el taller es para ti. La mayor parte de las obras de los años 50 de mi padre estaban hechas en ese taller. Por las noches, trabajaba en el taller por las noches, cuando anochecía se iba a trabajar. Y ahí fue cuando empezó a trabajar ya con el hierro y de alguna manera a ir haciendo sus primeras obras en metal. Una de las que ha aparecido, bueno, ya estaba más atrás, pero bueno, era Redondo alrededor. Para mí esa obra es una obra muy clave en la obra de mi padre, que es una obra del año 54, en la cual la piedra era trabajar la forma, era lo que los escultores habían hecho tradicionalmente, dar forma a un material, en este caso era yeso, pero bueno, era dar forma. Su primera escultura se llamó Forma. Y esta obra, Redondo alrededor en hierro, ¿qué era ese? ¿Alrededor de qué? Era alrededor del vacío. Para mi padre empieza a ser el tema fundamental de su obra es el vacío, es envolver un vacío, es acoger algo que también para él era algo que existía, tenía otra velocidad el vacío, pero también era parte de la obra, no era solamente trabajar
la materia en sí, sino a la vez trabajar ese concepto del espacio. Y claro, y ahí es donde durante los años 50 y principios de los 60 se centra en el hierro, va haciendo estos trabajos y va cogiendo de alguna manera ya una carrera que por suerte para él pues fue muy ascendente. Enseguida ya tiene el gran premio en la Bienal de Venecia en el 57, etcétera, ya empieza a coger una carrera que va aumentando. Y en esos momentos que estaba trabajando con el hierro, mi padre seguía siendo un hombre obsesionado con no ver el arte griego. O sea, se castigaba a sí mismo a no ver el arte griego porque de alguna manera él sentía que esa atracción que había sentido la seguía teniendo. Era como, él solía decir, como las sirenas de Ulises, esa atracción que la sientes pero que sabes que te puede hacer daño, y no quería volver a Grecia. Y imaginar lo maniático que era, que si iba al Louvre un día sabía dónde estaba el arte griego y pasaba tapándose la cara así para no verlo. O sea, se lo intentaba quitar de la cabeza. Y resulta que un día, el año 64, va paseando por el Louvre, por una zona que sabía que no había arte griego, y se encuentra una mano que había ahí, una mano grande de arte griego, se pone a mirarla. Claro, mi padre la mano la ha dibujado siempre, es la articulación más libre, y luego tenía bastante sentido del humor, porque ahí te decía que la suerte que tenía es que siempre la tenía a mano si la quería dibujar. O sea, no tenía que buscar nadie que le posase ni nada, la tenía ahí, y era muy rica y acogía los espacios. Y cuando empieza a ver esa mano, empieza a verla y vuelve al hotel y le dice a nuestra madre, le dice: Pili, ya me he curado, he estado viendo una mano de arte griego y no me ha hecho ningún daño, al revés, me he dado cuenta que ahí hay un camino nuevo que tengo que explorar. Y ese camino nuevo que tenía que explorar es el que le lleva de nuevo a trabajar la piedra, sobre todo el alabastro, y son toda la serie que ha ido apareciendo en la pantalla de los elogios de la arquitectura, los elogios de la luz. La primera es el homenaje a Kandinsky, en la cual dentro de la piedra, en lugar de trabajar la forma de la piedra, muchas veces el bloque de piedra es el bloque de alabastro como ha salido de la tierra. Pero, sin embargo, lo que él hace es empezar a entrar dentro, a meter los espacios en el interior, y empieza a trabajar con ese vacío, como en la escultura en hierro, pero en este caso en bloques de piedra. También los alterna con otras en hierro, porque sigue trabajando las dos cosas, pero sí le da pie a una nueva forma de acercarse y sobre todo a perder ese miedo a la piedra que tuvo por el tiempo en el cual trató de luchar contra la atracción por Grecia. Y bueno, y en esos momentos también surge una cosa que yo creo que es importantísima. Ahora estáis viendo algunos temas de obras públicas que aparecen en la pantalla. Ahí surge una cuestión que yo creo que es absolutamente fundamental en el trabajo de mi padre. El año 57, cuando ya recibe el premio de la Bienal de Venecia y empieza a estar más reconocido, Mike, su galerista, le dice: oye, Eduardo, la mayor parte de los escultores trabajan la obra seriada. Tú, de cada escultura que haces, deberíamos de hacer un molde y hacer una serie limitada. Como muchos de vosotros os dedicáis al mundo del arte, sabéis que en esos años hasta 10 reproducciones de una escultura se consideraba obra única. Se podían reproducir hasta 10. Y le dijo el galerista: oye, Eduardo, tienes que hacer, porque es que date cuenta que eres muy lento. Mi padre era muy lento trabajando, le gustaba todo pensarlo y repensarlo muchas veces. Él se denominaba a sí mismo un rumiante en el sentido de que todo lo pensaba, lo repensaba, le gustaba frenar, reflexionar, no era nada impulsivo de hacer las cosas rápidas, era todo lo contrario. Y entonces el galerista le decía: Eduardo, es que hacemos una exposición y hasta dentro de 2 años no tienes suficiente obra para hacer otra. Deberías de hacer los múltiples como se hace con otros de los artistas de la galería. Bueno, en ese tema ya mi padre, hablando con mi madre, porque realmente la que hablaba con la galería era mi madre. Mi padre, hubo dos cuestiones que no quiso mezclar nunca en su vida, y que una era el valor y otra era el precio. Mi padre le gustaba trabajar en el valor de las cosas, y el valor era el que él daba a su trabajo, a su esfuerzo, a su dedicación, a su manera de hacer las cosas. Eso era el valor. Y el precio era lo que otros iban a pagar por eso. El problema del precio era un problema de nuestra madre. Mi padre en el precio no pensaba ni en lo que costaban las cosas ni en lo que iban a valer.
Eso era algo que no entraba dentro de su ecuación de vida. Cuando iba a hacer una escultura le preguntaba a nuestra madre, oye, Pili, ¿podemos hacerla? Pues bueno, si mi madre decía que sí, pues se podía hacer. Y si mi madre decía, no, esperamos un poco, que ahora no es el momento, pues esperaba un poco. Pero él no quería mezclarse en esa forma de ver el arte. Y entonces llegó un momento en el cual con Mike, mi padre, le comenta a mi madre todo el tema, esto hablan del tema de los múltiples, y mi madre, que era muy práctica, le dice, oye, Eduardo, si nos está diciendo estos galeristas, lo que no puedes hacer o no podemos hacer es decir que no sin haber visto cómo es este proceso. Dice, vamos a hacer una prueba, lo ves y una vez que lo veas decides. En ese momento mi padre elige 6 esculturas suyas, la más grande es un Nicaragón de así, las otras son más pequeñas, unos yunques de sueños, la primera obra que hizo en París, y de esas obras se hace un molde y se hace una serie limitada de 3 y una para el artista, 4 obras, de cada una en bronce. Se hace estas obras en un atelier de París y cuando las acaban les llaman a mis padres para que vayan a verlas. Entonces ellos se acercan a París, van a verle a este taller a ver cómo habían quedado las obras, y en el momento que abrieron la puerta y vio mi padre las obras originales con las 4 copias al lado en bronce, lo primero que le dijo a nuestra madre fue, Pili, esto parece una zapatería. O sea, no entendía eso, cómo eso podía tener el mismo valor que lo que le había trabajado. Con sudor, con esfuerzo, con trabajo, lo otro simplemente era reproducir lo que ya había hecho, era copiarse a sí mismo. Y entonces va a hablar con el galerista y le dice, oye, lo siento en el alma, pero te aseguro que jamás en mi vida vuelvo a hacer esto. Lo he hecho una vez para probar y me he dado cuenta que no me llena en absoluto y que yo no quiero seguir este camino. Y digo, si quieres dejo la galería, me da igual, pero yo te aseguro que nunca más hago esto. Y en ese momento, Mike, que era un hombre del mercado del arte muy inteligente, le decía, Eduardo, eso va a ser malísimo para tu carrera como escultor, porque va a haber muchas colecciones, muchos museos en el mundo que jamás van a poder tener una obra tuya, porque entre lo lento que trabajas, no vas a tener una producción suficiente para estar en muchos sitios, tu producción va a ser muy escasa. Mi padre, a pesar de trabajar todos los días de su vida, hizo 1.300 esculturas, pero claro, muchas son así de pequeñitas, o sea, de todos los tamaños, pero 1.300 esculturas en 50 años de trabajo, pues claro, hay artistas que eso, y así hacer múltiples, eso lo hacen en muy poco tiempo. Claro, mi padre esa presencia no la tenía y el galerista le decía, Eduardo, eso va a ser perjudicial para ti. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Que mi padre meditó sobre eso y volvió a hablar con Mike, con el galerista, y le dijo, ya le he encontrado la solución a lo que me dices. Le dice, tú me estás hablando que yo tengo que multiplicar mis obras para que la gente conozca mi trabajo y pueda estar en diferentes colecciones, museos del mundo. Dice, yo en cambio, después de pensar mucho, he pensado justo lo contrario. ¿Por qué no multiplicamos a los propietarios en vez de multiplicar a las obras? Claro, ese multiplica a los propietarios, os estoy hablando del año 57, que no es como hoy en día, que en cada plaza, en cada lugar hay una escultura pública. Mi padre entonces empieza a pensar en la escultura pública. Una escultura pública que en Madrid tenéis la Sirena Varada o el lugar de encuentros, otras obras que hay en otros lugares. ¿De quién es esa obra que está en un lugar público? Es de todo el que se acerca a ella a verla, no tiene un propietario, sino que es de alguna manera de todos. Claro, mi padre empieza a pensar en esa posibilidad de la obra pública. Claro, esa posibilidad de la obra pública, ¿qué es lo que acarrea? Pues acarrea un trabajo previo muy grande y sobre todo acarrea un concepto que para mi padre era fundamental, que era el concepto del lugar. Para mi padre una escultura tenía que estar adaptada a un lugar concreto, tenía que estar, lo ideal era saber dónde iba a ir y luego empezar a trabajar la obra. En eso era muy maniático a la hora de buscar, y si alguien le pedía una escultura, pues tenía que buscar el sitio exacto y luego empezar en función de ese lugar a hacer la obra. Como os he contado, la de aquí de Madrid, la de la castellana, que se le llama la Sirena Varada porque la dejaron en el suelo, porque en esos momentos, en el año 75, el alcalde de Madrid no permitía que se colgase del puente porque se iba a caer el puente.
cuando el ingeniero que hizo la escultura fue el mismo que hizo el puente, y no había una razón lógica, pero había una razón política, que era un artista vasco, era una escultura en Madrid el año 74 y no se colgaba. Y bueno, y él, claro, esa escultura, para que veáis lo que eran los procesos de la obra pública, con ese ejemplo de esta de Madrid, que la conoceréis casi todos, que está aquí además muy cerca, esa obra, ¿cómo surge en mi padre esa obra y por qué tenía que estar colgada? Esa obra surge porque un día en el taller de Legazpia, donde estaban forjando unas esculturas, que son unos talleres, unas naves industriales de una gran forja, estaban trabajando en una de las obras de mi padre, y en la parte de atrás de la prensa había una máquina enorme apoyada, y para ir trabajando, para mover la escultura, tenían que cambiarla de sitio. Y mi padre estaba fumándose una pipa mirando cómo la iban a mover la máquina esa, y él empezó a ver cómo las cadenas que enganchaban la pieza la cogen, la enganchan, y de repente empiezan a tensarse y empieza a subir. ¿Y qué sintió en ese momento mi padre? En ese momento mi padre lo que sintió es la levitación. Vio a Santa Teresa, a la levitación, vio que todo el aire que aplastaba esa pieza contra el suelo, en el momento de tensarse las cuerdas, se empezó a concentrar debajo de la pieza y la llevaba hacia arriba y la hacía levitar. Es un pensamiento artístico, no lógico, porque mi padre siempre peleó contra Newton, contra quien decía que todo iba para abajo. También creía en esa parte del pensamiento de los místicos y de esas levitaciones, claro, pero peleaba contra el peso y contra la gravitación desde el propio peso. Claro, él vio que eso, entonces fue cuando surgió el tema del puente de la Castellana, de hacer debajo una obra, y otra vez fue el destino. Mi padre dice, bueno, pero si es que el puente, y no podríamos tenerla ahí colgada del puente, y que la obra, en vez de estar apoyada en un pedestal o en algo, esté volando y esté levitando. Bueno, pues así fue como se fue trabajando ese proyecto durante años. Luego hay otros muchos, aquí habéis visto algunos de los aromas del elogio del horizonte, porque esa he puesto varias de las fotos del elogio y luego el propio elogio. El elogio del horizonte es otra pieza que era lo mismo. Para mi padre el horizonte era algo muy especial, era algo inalcanzable, era algo que siempre estaba ahí. Él solía decir que para él el horizonte era la patria de todos los hombres, era lo que todos teníamos en común, esa visión del horizonte. Y siempre pensó que quería hacer una obra de un elogio del horizonte, pero tenía que buscar el lugar, y estuvo buscando muchos sitios. Y resultó que cuando iba buscando sitios donde poder hacer, le habían encargado un proyecto en Francia, estuvo buscando por Francia, y ¿qué se dio cuenta cuando estaba buscando un lugar para el elogio del horizonte? Que todos los lugares que le parecían adecuados, resulta que habían sido militares. Los militares siempre habían querido dominar el horizonte, en este caso para darle un cañonazo al que venía, pero siempre estaban en los altos dominando. Y entonces se da cuenta que esa obra estaba destinada a estar en un lugar que antes habría sido militar. Y así fue como un arquitecto de Gijón le llama a mi padre y le dice que está restaurando el Cerro de Santa Catalina y que era una antigua fortaleza militar. Dijo, aquí es el lugar perfecto. Y fuimos a verlo, cogimos el coche, Gijón no está lejos de San Sebastián, fuimos a verlo y dijo, este es el sitio del elogio, sin duda. Y finalmente se hizo ahí. A partir de ahí había unas cuantas de las obras que él ya las tenía en su cabeza, pero no tenía todavía la escala que necesitaba. Claro, mi padre el tamaño jamás hablaba de grande o pequeño. Yo no lo he oído nunca decir, esta escultura es grande, esta es pequeña y esa es grande. No, las esculturas tenían una escala y una proporción, sobre todo en función de un lugar donde iban a estar, que eso era muy importante para él. Y bueno, una vez que se compra el caserío, se comienza de una manera casi orgánica, diría yo, porque fueron 18 años de transformación de esos terrenos, de ese caserío, de reformándolo, de ir haciéndolo, de ir colocando las esculturas por el jardín, de ir buscando el jardín, fue creciendo, porque primero fueron unas parcelas, luego se compró la de al lado, y él iba buscando y iba colocando sus obras ahí.
¿Y qué es lo que le pasaba a mi padre en ese momento? Pues que cuando ya tenía las obras en ese lugar concreto donde él había decidido, cada vez le daba más pena que se fuesen de ahí. Yo he estado con él con coleccionistas que se querían llevar una escultura y mi padre les decía, pero ¿usted cree que esta escultura va a estar mejor en ese museo que aquí? Aquí está perfecta, no necesita otro sitio. O sea, él veía que esa escultura pertenecía a ese sitio. Claro, al final su concepto, lo que para mi padre era el Chinaletú, era una obra en sí, no era lo que tenemos la idea de un museo, que es un contenedor donde vienen unas obras, pues otras no. Todo era una obra. El caserío, el jardín, muchas veces le llamaba a su pequeña ciudad y decía, tengo mi bosque, mi esplanada, mi caserío, era otra. De alguna manera era ese lugar perfecto donde veía que todo le encajaba y todo era dejar nada más, era en su tierra donde él había trabajado, donde él había vivido, era su lugar. Entonces fue trabajando en función de ese sitio, pero en su cabeza no existía la idea de museo. Mi padre no estaba haciendo un museo, estaba haciendo un lugar, él hacía su lugar. Claro, ahí lo que sí estuvo siempre, por supuesto, era nuestra madre, que iba pensando a ver qué iba a pasar con eso. Hasta que finalmente, pues, como pasa en todas las cosas de la vida, tienen un límite y desgraciadamente nuestro padre empezó a estar enfermo. Pero empezó a estar enfermo una vez que había acabado la restauración del caserío, que el museo estaba como está. Yo creo firmemente que mi padre sabía el tiempo que le quedaba mucho mejor que nosotros. Para nosotros eso, mantener eso era muy complicado para la familia, porque de alguna manera era, para mantener el museo tenías que vender obra. Claro, si tú para mantener un museo vas vendiendo la obra, llega un momento, quizás no en un corto espacio de tiempo, pero a la larga, que te quedas sin museo, te quedas sin obra y sin nada y desaparece. O sea, no tenía sentido mantener eso. Y afortunadamente, hace ya 3 años, la solución nos llegó de fuera, de la Galería Hausen&Wirth, que de alguna manera son quienes ahora pues hemos vuelto a tener una representación mundial, la obra de mi padre con ellos, y a la vez una gestión del museo que se lleva desde la galería. Entonces, bueno, ahora en este momento se ha revitalizado el museo y sí está abierto al público ya completamente con todas sus posibilidades. Y bueno, yo creo que eso ha sido para nosotros, gracias a Dios, un motivo de satisfacción. A mí se me hacía durísimo pensar en que todo lo que habían hecho mis padres por ese lugar, todo el esfuerzo que habían puesto, el trabajo que habían llevado durante muchos años, que no fuese para nada, que fuese para que un día eso desapareciese y las obras se fuesen y eso se quedase sin existir, pues no lo podía, no me entraba en la cabeza, creía que tenía que llegar. Y de alguna manera creo que nos educaron en ese proceso que mi padre esperaba y era lento y me gritaba las cosas que al final tendría que llegar a una solución y finalmente llegó. Pasaron 7 años de incertidumbre, pero finalmente se pudo volver a poner en funcionamiento el museo. Así que bueno, yo creo que, no sé por qué se me ha apagado el reloj, pero creo que ya llevamos. Es maravillosa, hemos aprendido mucho del pensamiento de su papá, de Eduardo Chillida, de el tema académico, cómo pensaba las obras, que también nos alegra que nos informe de cómo está la situación ahora de la fundación para poder ir a visitarla, que es una maravilla. De hecho está entre uno de los lugares del mundo nos comenta, ¿no? De las revistas de Times, los lugares más bonitos para visitar, y os recomiendo a todos que vayáis. También yo sí quería pasar alguna pregunta a la persona que están aquí. Yo tenía 2 preguntas, o una. Yo a veces voy un poco a nivel emocional, ¿no? Es decir, hemos visto la persona como escultor, pero quería ver a la persona como padre, ¿no? Entonces yo a veces, como hijos que somos, ¿no? De nuestros padres, me gustaría preguntarle qué enseñanza, qué consejos recuerda de su padre a nivel humano, que ustedes recuerdan, ¿no? Y que le ha servido para el día. Primero yo creo que una de las cosas es el ejemplo a seguir. Como padre, si tienes un padre como el nuestro, que era una persona, en primer lugar, muy honesta, muy
te daba, mi padre no era una persona que hablaba muchísimo, te daba muchísimo un discurso, pero sí te decía unas cosas cortas, pero que realmente tenían un fondo. Me acuerdo que llegabas a casa, por ejemplo, con unas notas muy malas, siendo un niño de 10, 11 años que te habían suspendido 5 o 6, y mi padre te miraba y te decía, pero Luis, ¿qué profesores más malos tienes por ella para que no te haya interesado nada de lo que estás estudiando? Que claro, tú al día siguiente volvías al cole y decías, bueno, a ver si aprendo, a ver si el profesor es mejor. O sea, entonces te ayudaban a ver las cosas de otra manera, no te ponía, esto luego, como buen amante del deporte, pues todo el día en casa nos tenía Carmen también, mi hermana, casi tenista, que tenía, nos cronometraba todo, vete a coger no sé qué, cuánto tardas, qué venga, todo era retos, a ver quién hace más flexiones o quién no sé qué. Mi padre siempre decía, bastante difícil de sacar bien una cosa como cuando encima no sea lo que más te gusta. Quiero preguntar esa compenetración entre su mamá y su papá, que nos encanta saber, ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación? Es decir, su papá se fiaba de lo que su madre decía. Para mí era como un tándem que funcionaba perfectamente sincronizado en el sentido en el que cada uno sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Mi madre confiaba ciegamente en mi padre, es decir, siempre decía que era un caballito ganador, todo lo que hacía, lo hacía bien y confiaba 100% en él. Y sabiendo que le tenía que apoyar, sabían cuáles eran las carencias de mi padre, que las tenía como todo ser humano. Él no era su trabajo, pero había otras cosas en las cuales ella sabía que tenía que tomar esas decisiones, que no se las podía dejar a mi padre. Y mi padre sabía muy bien que había cosas que oye, esto es tuyo y aquí no me meto en estas cosas. ¿Por qué? Porque ya, claro, se conocieron con 14 y 15 años. Hicieron toda la vida juntos. De alguna manera ellos era una manera funcional. Mi madre siempre nos decía que cuando le conoció a mi padre le dijo que le invitaba al cine, cuando iban al cine mi padre no tenía dinero. Y hubo que pagar ella, y después ya habló con él y me pregunta por qué me invita al cine, viene sin dinero, pues bueno, te puedes imaginar. Ya te quiero decir que mi padre fue así desde niño. Teníamos, pero somos 8 hermanos, entonces éramos una familia con mucho bullicio de 8 hermanos, con muchos amigos que venían a casa, pues, y al final te dejaba jugar en su estudio, estaba trabajando y no le importaba nada que tú estuvieses correteando por ahí. En el taller, en el estudio de arriba, ya en el estudio había que ir más en silencio y te dibujaba y te hacía cosas, pero en el taller era un sitio donde podías entrar a ver lo que estaba haciendo, no sé. Al final se convierte en algo cotidiano, que yo creo que es como para cualquiera su padre. Luego con el tiempo te das cuenta de que tu padre está haciendo algo que ha trascendido, pero cuando eres un niño, pues como me decían mis amigos del cole, pero tu padre ¿qué es? Porque su padre era médico, era ingeniero, yo te digo ¿qué es? Pues tuercehierros, te decía algunos, tu padre es un tuercehierros, porque claro, estaba ahí torciendo hierros, entonces ya te quiero decir que en esos años 60, pues claro, las cosas eran diferentes. Sí, me gustaría, el público, la verdad que me encanta que pregunten, ¿no? Porque así aprendemos todos. Si hay alguna persona que gustaría preguntar algo sobre Eduardo Chillida, su vida, su obra, su... Hola, enhorabuena. Gracias. Y quería saber sobre todo, porque a mí me atrae mucho también lo que es la influencia del arte oriental en Occidente. Y me da la sensación de que su padre pues tenía bastante influencia, ¿no? No sé si estoy equivocado, si veo filosofía. Pues efectivamente tienes mucha razón. Sintió una gran atracción siempre, no solo por el arte oriental, por el pensamiento. Para mí, al final el arte es un reflejo del pensamiento de una persona. Yo tuve a mi padre, cuando veo sus obras, le veo a él en su forma de ser, en su honestidad, en su forma de atacar las cosas, de estar ahí. Pero mi padre, el pensamiento oriental le atraía muchísimo y veía que había muchísimas cosas dentro de ese pensamiento, en la filosofía zen. La filosofía zen, a mi padre, uno de los, el tratado del tiro con arco de la filosofía zen, le maravillaba. ¿Por qué? Porque en ese tratado del tiro con arco, los grandes arqueros de la zen, una vez que habían sido muy habilidosos tirando la flecha, empezaba su entrenamiento para perder las ganas de dar en la diana. Era la forma de darle. O sea, te quiero decir que ese tipo de pensamiento se tiene un montón de libros de filosofía zen. Uno hizo unas obras también a Jaku
sido una gran atracción. Y yo creo que incluso en toda su parte de dibujo, de gráfica, hay una gran parte que tiene mucha relación con ese arte oriental y sobre todo arcaico, pero yo creo que de alguna manera siempre la tuvo en su cabeza. Y en casa siempre pues, coleccionaba pequeñas cosas. En la librería tenía un montón de libros de pensamiento y de filosofía sobre todas las culturas orientales. O sea que indudablemente le influyó. No te podría decir un artista oriental que sea el que le ha influido. Creo que era la generalidad, así como te podría decir que la atracción que sintió por Brancusi desde el momento que le conoció en París en los años 50 y hacía esa obra, aunque no sea el mismo, pero sí hacia lo que era un artista en sí, no te lo podría decir de una japonesa. Kusai sí le hizo una obra, esas visiones del Fuji, pero era más en el tema del dibujo, pues no sé, ahí yo creo que sí que ha habido sin duda una gran atracción por el mundo oriental. Buenas tardes. Yo hay una duda que siempre, bueno, una incógnita. ¿Eduardo Chillida tiró un cajón o dejó un cajón algunas obras inacabadas o acabadas que no hayan trascendido, que tengáis, que no hayamos visto? ¿Hay algo de eso? Nosotros, sabiendo cómo era mi padre, las obras que se quedaron inacabadas las destruimos. No, porque no se podía llegar a acabar. Nadie era capaz, ni incluso sus ayudantes que habían trabajado con él. No era el momento, y como no fue un fallecimiento así, sin esperártelo, sino que sí hubo un proceso de 1 año y pico en el cual una enfermedad fue yendo a peor. Fue una transición en la que una obra que estaba ya prácticamente acabada, la última que se acabó de él, y otras que estaban en proceso de trabajo, las destruimos. Están ahí en donde tenemos las piedras guardadas del museo, pero vamos, primero les dimos las de piedra con una pica para destruirlas, para no que ni existiese esa posibilidad. Él era tan exigente con lo que hacía que no teníamos derecho a hacer algo por él. O sea que sí ha quedado, por ejemplo, quedaron algunas estampaciones que estaban ya hechas, pero que no se habían llegado a estampar, algunas gráficas que se acabaron porque ya estaban. La huelgona tiré y bueno, a acabar de hacer la estampación. Pero en el tema de la escultura, todo lo que quedó. Claro, es que el tema de la gráfica, por ejemplo, era diferente en el sentido de que, claro, mi padre la reproducción no la admitía, pero por ejemplo la obra gráfica, cuando se decide por la escultura pública en los 50, empieza con la obra gráfica, porque ve que es una manera de que esa obra pueda llegar a la gente. La gráfica es mucho más asequible y sobre todo porque él trabajaba una matriz la cual luego se imprimía, estaba hecho para reproducirse, mientras que una escultura no está hecha para reproducirse. Por eso de gráfica sí se acaba algún tiraje, pero de escultura nada. Estamos entre muchos artistas que están aquí oyendo la conferencia. Si recuerda alguna entrevista con su papá, con su padre, sobre qué consejos daba a los artistas o de qué manera les hablaba, ¿no? Para motivarles. Eso a mis propios hermanos artistas les daba el consejo de que hiciesen lo que tenían que hacer ellos y que no se fijasen en lo demás. O sea, para mi padre el mundo del arte era algo tan de uno mismo y de su mente. Él nunca fue un artista que le gustó tener relaciones con otros o trabajos en común o que todo le parecía bien que lo hiciesen los demás, pero él no se veía así. Veía que el trabajo del artista solía decir que era un trabajo muy solitario, porque es lo que haces tú, muy solitario. Y mi madre incluso se enfadaba con él porque le decía, oye, que yo estoy siempre ahí. Decía, bueno, pide que solitario es contigo también, porque ella siempre estaba. Pero te quiero decir que él no era una persona así de compartir ni de crear escuelas. En sus ayudantes eran herreros, pero no le gustaba que fuesen artistas. Al final uno de sus ayudantes empezó a hacer también obras de arte, pero él creía que el camino de un artista es algo que es muy suyo, y el consejo que le daba a mis hermanos les decía, oye, Edu, a mi hermano pequeño, pero si tú pintas mejor que yo, ¿qué consejo te voy a dar? Que sigas pintando. O sea, no era una persona que te iba a decir cómo tenías que hacer las cosas, sino que te iba a apoyar en lo que estabas haciendo, si lo hacías de corazón y si de verdad era lo que querías hacer. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena, ¿no? Por tener un padre a ese nivel. Siempre hay una pregunta que era, ¿la relación que tenía con Oteiza qué era? ¿Es más competitivo o era una amistad no
Bueno, no es una positiva. Una relación muy larga, que duró muchos años, y en la cual hay desde grandes altibajos. Hay momentos en los que hay cartas de Oteiza a mi padre de gran admiración, muy subidas, como a ver ese Eduardo, eres esta, y de repente había otras que eran todo lo contrario, porque era la forma de ser de Oteiza, que era una persona que en un momento estaba aquí, en otro aquí, en su forma de ser. Y mi padre, en cambio, era una persona que se mantenía en una línea constante. ¿Y qué decidió mi padre con Oteiza? Pues ni sentirse alabado cuando la alababan, ni sentirse atacado cuando la atacaban. Simplemente no intentar meterse en ese lío dialéctico en el cual a Oteiza le gustaba meterse. Luego, en el tema de la obra, pues prácticamente Oteiza deja la escultura en los años 50, 57, 58, luego luego vuelve, luego se hacen reproducciones de su obra, luego tal. Yo ahí veo que no tiene esa continuidad, pero mi padre lo que era escultor, él hacía su obra. No se dedicaba a explicar su obra, ni a explicar cómo se tenía que trabajar, ni a hacer teorías del arte. En eso eran muy distintos, entonces por eso yo creo que no los veo en un plano de comparación, y mi padre pues simplemente era algo que él quería que le hiciese el menos daño posible y que estuviera haciendo su trabajo. Por eso no creo, yo creo que esa confrontación tuvo solo una dirección, que era la de Oteiza cuando